Hola niñas, bienvenidas una vez más a su canal El Rincón del Arte. El día de hoy tendremos una clase sobre la perspectiva. Así que sin mayores preámbulos, te invito a observar la clase del día de hoy. Comencemos. Y nos vamos rápidamente entonces a la presentación Perspectiva para séptimo y octavo año básico, cuyo objetivo de la clase consiste en conocer la perspectiva y los elementos que la componen para crear un trabajo plástico. Y la perspectiva se define como el arte de representar los objetos en la forma y la disposición con que se aparecen a la vista. También como el conjunto de objetos que se visualizan desde el punto de vista del espectador. Mediante esta técnica, los artistas proyectan la ilusión de un mundo tridimensional en una superficie de 2 dimensiones. La perspectiva nos ayuda a crear una sensación de profundidad de espacio que retrocede. Recordar que las dimensiones, 2 dimensiones sería alto y ancho, y 3 dimensiones sería alto, ancho y profundidad o espesor. La perspectiva, entonces, es un sistema que permite representar 3 dimensiones sobre una superficie plana de 2 dimensiones. Por lo tanto, es una simulación, ojo con ese concepto, de lo visible de la naturaleza que permite figurar el efecto volumétrico de los objetos, colocados estos, a su vez, en un ambiente de falsa profundidad. Y no es la profundidad real como si estuviésemos situados nosotros en un espacio, pero sí es una simulación de la profundidad en una hoja o en un soporte bidimensional de 2 dimensiones. Perspectiva en el dibujo. Existen 3 tipos de perspectivas importantes que podemos manejar para expresar volumétricamente los espacios. Tenemos la perspectiva asonométrica, la perspectiva caballera y la perspectiva cónica. Vamos a ir primero a la asonométrica. Se utiliza mucho para realizar los diseños previos. Es una representación neutral, fuera del espacio. Las líneas del objeto quedan paralelas y se acercan al objeto hacia el espectador. Aquí tenemos una perspectiva axonométrica isométrica, en la cual hay 2 ángulos de 30 grados en su creación. La segunda perspectiva es la caballera. Contiene los objetos, pero estos tienen deformidades más acusadas. Es utilizada cuando una pieza, por su complejidad, no es fácil de interpretar a través de sus pistas, como por ejemplo la de los manuales de instrucciones de todo tipo de maquinaria. Acá tenemos la perspectiva caballera, que tiene un ángulo de 0 grados, es decir, se mantiene en línea recta, y otro de 45. Finalmente tenemos la perspectiva cónica. Es la más compleja de representar gráficamente, pero la más utilizada en arquitectura y decoración para representar grandes edificios y volúmenes. Esta es la que más se aproxima a la visión real. La vemos muchas veces en carteles de complejos y edificaciones inmobiliarias que están en construcción. Es el resultado de cómo va a quedar nuestra obra: zona edificada, ajardinada y piscina. De esta manera, los compradores pueden tener una idea de lo que van a adquirir. Y como su nombre lo dice, perspectiva cónica, fíjense acá, tiene forma de cono. Y es lo que nos va a dar pie para lo que llamamos punto de fuga, que es una parte de la perspectiva cónica. Punto de fuga. En artes visuales solemos utilizar los puntos de fuga. Estos nos direccionan los objetos de manera tal que se van achicando a medida que se van acercándose a ese punto. Los objetos se irán disminuyendo, logrando visualmente un espacio de tridimensional sobre un plano o espacio bidimensional. Nos dará la sensación de estar situados en ese espacio. Seremos protagonistas de aquello que está sucediendo en ese escenario compositivo.
Y acá tenemos, por ejemplo, la situación, si yo me posicionara en esta parte, y va avanzando a en este caso, este sería mi punto de fuga. Veamos una imagen de un paisaje para entender esto. Como podemos observar, todas las líneas convergen hacia un punto de fuga central. Es decir, que todas las formas del paisaje terminan disminuyendo sus tamaños en ese punto. Y aquí tenemos la representación de un punto de fuga de unas vías, asumo que serán vías del tren, ¿cierto? Y fíjense que todas las líneas convergen hasta ese punto. Se llama punto de fuga en artes visuales, ¿ya? Te propongo para que realices una práctica utilizando este tipo de perspectiva, con un punto de fuga. Si estás ingresando en el mundo del dibujo, puedes comenzar a trabajar la perspectiva utilizando imágenes de paisajes. Y para empezar a trabajar, ¿cierto?, el punto de fuga, lo más importante es trabajar con esto. Fíjense que hay imágenes que tenemos a continuación que van directamente hacia un punto. Por ejemplo, aquí el punto de fuga estaría acá, aquí el punto de fuga podríamos situarlo por aquí, ¿cierto?, más o menos, o por acá, más o menos, ¿cierto?, quizá un poquito más abajo. En la de acá claramente está por acá, ¿cierto? Y acá obviamente está por acá. Entonces todas tenemos estas imágenes con puntos de fuga. Y la actividad te la mostraré a través del siguiente video. Tendrás que tomar una hoja de blog, una escuadra y un lápiz, o una regla y un lápiz, y en el centro de la hoja marcar un punto. Será nuestro punto de fuga. Luego, alrededor de ese punto, crear muy cerca de él formas geométricas pequeñas como cuadrados, triángulos, rectángulos, etc. Y lejano a el punto de fuga deberás crear formas geométricas un poco más grandes. Pueden repetirse, pero simplemente modificar la dirección de ellas y obviamente el tamaño, porque deben ser mucho más grandes que las que están más cerca del punto de fuga. Como ese cuadrado que vemos ahí, este rectángulo en posición diagonal que vemos acá, y este triángulo que verás a continuación. Bien, una vez tengas listo esas formas, vas a tener que trabajar con las formas internas, las primeras formas geométricas, tirando desde sus aristas hasta el punto de fuga esas diagonales. Ojo que no debes hacerlas por encima del cuerpo geométrico, simplemente las líneas y que ven y que dan directamente hacia el punto de fuga, como te muestra la imagen. Esa hacia el punto de fuga, esa igual se logra ver y esa igual se logra ver, no así la otra punta que pasaría por sobre el cuerpo. Ya terminamos las pequeñas, ahora vamos a ir hacia las más grandes. Esas fugas se logran ver claramente y fíjate bien en esta que logramos hacerla, pero esta de acá pasa por encima del cuerpo geométrico, por lo tanto no puedo pasar por encima, llego hasta donde está el cuerpo geométrico y se termina la fuga. Esta logra pasar sin tocar el cuerpo y la otra también. Con eso terminamos nuestro trabajo utilizando simplemente un lápiz y una regla. Finalmente pintarás los cuerpos geométricos de color rojo y las partes internas, el lado que dé más cercano al punto será de un color amarillo y el más lejano al punto será de color naranjo. Y te quedará algo así como en este ejemplo. Este es el trabajo que debes hacer esta semana. Y este ha sido el video del día de hoy. Si te ha gustado, suscríbete al canal. Te recuerdo que subimos permanentemente contenido de la asignatura de arte. Cuando tengas listo tu trabajo, envíamelo al WhatsApp del curso. Cuida a tu familia y cuídate a ti. Nos vemos pronto.